recordamos, es un dolor de inicio en epigastrio, ¿no? Que después de 6 horas se localiza en fosa ilíaca derecha, precedida de náusea y 1 o 2 vómitos. ¿Ya? Esa es la cronología de Murphy, ¿no? Habíamos visto que en un inicio el dolor muchas veces no se puede identificar, es sórdido, no para después del tiempo ya tomar una localización específica, ¿no? ¿Cuáles son las maniobras que nosotros podemos identificar para tratar de llegar a un diagnóstico correcto en la apendicitis aguda? La más conocida, la más común, la que más se practica es la maniobra de Bloomberg, ¿no? ¿En qué consiste esa maniobra? Consiste en con ambas manos hacer presión sobre la zona que refiere el dolor del paciente, en este caso sería fosa ilíaca derecha, hacer una presión suave pero profunda y largar bruscamente, levantar las manos y a la vez la descompresión se emite un dolor intenso, ¿verdad? Cosa que si el paciente refiere este dolor que lo va a hacer expresivo, va a haber hasta un grito de dolor, podemos decirlo así, ¿ya? Entonces significa Bloomberg positivo. Pero si a la descompresión no existe dolor, el paciente no se queja, quiere decir que es un Bloomberg negativo, que lo más probable es que no sea una apendicitis aguda. Otra de las maniobras es Robson. La maniobra de Robson consiste en hacer presión a nivel de todo el colon izquierdo, desplazando los gases, ¿no?, hasta el ciego. Entonces esa maniobra también va a producir un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Son las maniobras más comunes. Hay otras en gatillos a la guier, pero son menos específicas, ¿no? En los niños, ¿qué se puede hacer? En los niños se les puede hacer que salten sobre el piecito, sobre el miembro inferior derecho, y al saltar, ¿no?, como cojeando, ya le va a producir un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha. Eso es bastante común y va a producir, entonces va a ser otro signo positivo de apendicitis aguda, ¿no? Habíamos mencionado también las fases que teníamos, ¿no? Una fase normal, son 4, una hiperémica congestiva, ¿ya? Después una exudativa, que es esta de aquí, ¿ya? Una flemonosa o necrosada, y por último una perforada, que son más peritonitis. Ustedes se fijan, aquí más o menos se puede dar cuenta uno cuál es la fisiopatología. Este es el espesor normal del apéndice. Entonces aquí, miren, este espesor aquí es normal, esta es la base. Y aquí, ¿qué sucede? Mira, aquí se ha formado un coprolito, una materia fecal, que obstruye la salida del contenido que habíamos mencionado, mucoso, hacia la luz intestinal. Entonces, poco a poco se va agrandando todo el apéndice, después cambia de color, se va a tornar necrosada y por último, al perder su vascularización, se va a perforar el apéndice, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos auxiliares que tenemos nosotros para diagnosticar? Tenemos la clínica, viene el paciente, le dice tengo dolor abdominal, puede decirle un comienzo no lo localizo, pero me duele bastante. Usted tiene que observar a ese paciente, no tiene que medicarlo, porque hemos dicho que podemos enmascarar el cuadro, es decir, ocultar una patología quirúrgica, confundiendo con una transgresión alimentaria, ¿no?, con una gastritis, con un cólico biliar, con diagnósticos diferenciales. Entonces observamos nosotros con una hidratación durante 6 horas y vemos que el dolor puede localizarse o puede ceder, ¿no? Y ahí descartamos que sea una apendicitis, como sucede muchas veces. Pero en otras ocasiones ese dolor no cede y se localiza en la fosa ilíaca derecha. Una vez nosotros tenemos localizado nuestro dolor en la fosa ilíaca derecha, pedimos algunos exámenes complementarios tratando de corroborar nuestro diagnóstico presuntivo.
Entonces, primeramente pedimos un hemograma, ¿ya? Un hemograma que vamos a buscar nosotros. Vamos a buscar que la célula esté elevada a... ¿Perdón? Perdón, pensé que preguntó. ¿Puedo responder? No. Los leucocitos elevados a expensa de un desvío a la izquierda. ¿Qué quiere decir un desvío a la izquierda? Que los segmentados o neutrófilos están por encima de su valor normal, ¿no? Ustedes saben que los segmentados o neutrófilos tienen un valor de 55 a 65% del circulante dentro de las células blancas. Entonces estas se elevan alrededor del 75, 80, 90 y los linfocitos descienden. Entonces los que proliferan en gran cantidad son los neutrófilos o segmentados. Eso, y comienzan a aparecer inclusive en los procesos más avanzados, ¿no? Las células bastonadas. Entonces todo esto conlleva a decirnos que es debido a la izquierda que sí existe un proceso infeccioso. Entonces ahí vamos asociando la clínica del paciente, su relato, cómo comenzó el dolor, qué pasó con ese dolor, dónde se localizó, las maniobras que hacemos, Lumber o Robson, ¿no? O algunas otras que ustedes decían, ¿verdad? Son las más clásicas, ¿ya? Hacemos las maniobras de diagnóstico, ya tenemos un diagnóstico presuntivo, tratamos de corroborar, pedimos un hemograma, ¿no? Un hemograma nos va a dar 16.000 glóbulos blancos, o 12.000, que esté por encima de 10.000 ya nos va corroborando más nuestro diagnóstico, ¿no? Conforme más avanzan las horas, o si es una peritonitis, esos 12.000 se van a hacer 18.000, y si la peritonitis se hace generalizada, más de 20.000 y ya el paciente se torna serio. Entonces, en eso nos ayuda bastante el hemograma, ¿no? Para medir el proceso infeccioso por el cual el paciente está cursando. Es importante sí también pedir, sobre todo en las mujeres, un examen de orina, que también nos da, en muchos casos, dolores en fosa ilíaca derecha, que nos da leucocitosis, pero muchas veces se debe a expensa de una orina infecciosa. Entonces, sí o sí, tenemos que pedir el examen de orina para hacer diagnósticos diferenciales y no hacer una intervención quirúrgica de un cuadro que semeja a una apendicitis, pero en realidad puede ser un cuadro de una infección urinaria que es tratable solamente con medicación, con antibiótico-terapia. Otro método auxiliar son los diagnósticos por imagen. Tenemos la ecografía, que la ecografía, vamos a ser claros en esto, nos puede confirmar, pero no nos puede descartar. Ojo, ¿ya? Porque ahora, hoy en día la medicina moderna, vamos a decirlo entre comillas, ¿ya? Todos piden ecografía. Tengan mucho cuidado con ese tema. La ecografía puede confirmar el diagnóstico si el ecografista tiene la habilidad, la pericia de poder encontrarla, que no es fácil y no siempre la encuentra, ¿no? Entonces, pero si la logra visualizar el apéndice aumentado de volumen, nos confirma nuestro diagnóstico. Pero si el ecografista no encuentra la apéndice, no la visualiza dentro de la ecografía, no quiere decir que no sea apendicitis, ¿ya? Solamente quiere decir que tal vez no la pudo visualizar. ¿Por qué? Porque las asas intestinales se distienden, ¿ya? Y aquí hay una ley que se llama una ley de Stokes. ¿Qué pasa con esta ley? Toda serosa, ya, vecina frente a una serosa inflamada se dilata, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la serosa del apéndice está inflamada, las serosas vecinas se dilatan, o sea, va a haber un hilo, el intestino se paraliza, no hay tránsito normal intestinal, el paciente se llena de gases, entonces no se puede visualizar con toda claridad una ecografía. Asimismo, toda musculatura estriada cerca de una serosa inflamada se contrae. De ahí que viene el Bloomberg,
el músculo estriado, que es la pared abdominal, al comprimirlo y soltarlo, se contrae y produce dolor. La musculatura lisa, que es intestino, frente a la serosis inflamada, se dilata, entonces se distiende. ¿Ya? Son las cosas que suceden en los procesos abdominales infecciosos. Entonces vamos a pedir un hemograma, un examen de orina, una ecografía, que también puede ser importante. ¿Por qué? Porque dentro de los diagnósticos diferenciales, como les mencionaba, en el sexo femenino hay más elementos para discernir. Uno es el examen de orina, otro es la parte que corresponde, ¿no?, a las trompas y ovarios, la parte reproductiva femenina. Entonces, las trompas, que tienen el grosor y similitud de un apéndice, también se pueden dilatar, congestionar, porque a veces las infecciones ascendentes ascienden hasta la trompa y se dilatan y hacen la misma clínica de una apendicitis, porque es muy similar. Igual se convierte en una cirrosis inflamada y hacen biosalping. Biosalping quiere decir las trompas llenas de pus por dentro, por infecciones no tratadas en forma ascendente, ¿no? Entonces hacen un biosalping, o el ovario tiene bastantes quistes, aumentan de volumen. Al aumentar de volumen, su pedículo queda demasiado pequeño y sufre una torsión del ovario por el peso. Entonces hace que se necrose el ovario, y si es en el lado derecho, va a producir una clínica bastante similar a una apendicitis, con un Bloomberg positivo, con dolor de la descompresión, con dilatación de las asas intestinales, ¿no? Entonces puede haber una similitud bastante grande en algunos casos. Existen otros casos, como el divertículo de Meckel, que es como una prolongación del intestino delgado que se ubica a unos 20 a 40 centímetros de la válvula ileocecal, que igualmente este divertículo se puede inflamar y semejar la misma clínica que la apendicitis. Es algo mucho más raro. Sí, ¿no? Yo en toda mi vida he encontrado dos, digamos, ¿no?, de miles que hemos hecho. Mientras que quistes ovarios, biosalping es mucho más frecuente. Cada cierto tiempo se encuentra uno de estos casos. Entonces, otra de las conductas en cirugía, ¿no?, uno de los aforismos es: usted puede errar el diagnóstico, pero no la conducta. O sea, hierra el diagnóstico, pero no la conducta. ¿Qué quiere decir? Lo importante es que quiere decir que si lo importante es un cuadro quirúrgico, hay que operar. No deje un cuadro quirúrgico sin operar, porque se agrava, ¿no? Podemos entrar por una apendicitis, pero nos encontramos que era un biosalping, que igual en un proceso quirúrgico hay que retirar esa trompa porque está necrosada, porque está infectada. O un quiste ovario porque está torcido, está necrosado. Igual hay que solucionar el problema, ¿ya?, dentro de los diagnósticos diferenciales. Y los exámenes complementarios, obviamente, en este caso sí nos va a ayudar bastante con ecografía, porque ahí podemos visualizar, ¿no?, un quiste ovario agrandado. Se puede ver con mucha mayor probabilidad, ¿no?, que un diagnóstico. Otro examen es la tomografía, solo que dado nuestro nivel económico, el paciente siempre opta por la ecografía, porque una ecografía, mientras cuesta una ecografía 100, 150 bolivianos, una tomografía cuesta 800 bolivianos y un hospital 500, ¿no? Entonces, obviamente, dado desde el punto de vista económico, siempre se busca economizar los gastos, entonces la gente opta más por hacer una ecografía. Mucho más específica si es la tomografía. Nos daría un diagnóstico con mayor aproximación y efectividad, ¿ya? Y al final de todo, decide el criterio y la clínica del médico tratante. Al final, el médico que está tratando es el que va a definir, va a juntar todos los elementos, porque la medicina tiene bastante una parte subjetiva, que quiere decir muchas cosas que nos cuenta el paciente, pero nosotros no las podemos ver. Por ejemplo, el dolor del paciente los entiende, ¿no? Nosotros, o sea, es la anamnesis que él nos cuenta, pero son cosas que nosotros no sentimos, ¿no? Las náuseas que tienen, tampoco las náuseas no se ven, que nos cuenta el paciente su sensación, todo eso es subjetivo.
objetivo, lo que sí logramos visualizar. Cuando sacamos el apéndice negro, esto es objetivo, lo estamos viendo, que estaba inflamado, que estaba negro, que estaba perforado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, la sintomatología es subjetiva, ¿no? A diferencia de las otras carreras que son objetivas y buscamos un número exacto y un resultado final que tiene que salir, ¿no? Aquí no. Hay variables. Como les mencioné, podemos entrar a operar un apéndice y en realidad era una trompa necrosada, un quiste de ovario torcido, un divertículo de Meckel. Entonces, en medicina hay muchas probabilidades, ¿no? Entonces, tenemos que tratar siempre de ir discerniendo y apartando, ¿no?, lo negativo y quedarnos esencialmente con lo positivo y tomar una decisión al respecto. Y eso solo lo van a hacer con conocimiento y con experiencia, ¿no? Una vez tenemos el diagnóstico de apendicitis aguda, con todos los elementos que hemos mencionado, se procede a la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica y la vida de abordaje se deciden según el tiempo transcurrido de la sintomatología, se decide según el estado actual del paciente. Si los glóbulos blancos están en 11.000 y ha pasado un día de sintomatología, podemos hacer una incisión localizada, que es la incisión de McBurney o la incisión de Roque Davis, que son incisiones que ustedes las van a averiguar porque quiero que las lean y las busquen, porque van a poder ver. Son incisiones localizadas en la fosa ilíaca derecha, una es oblicua y la otra es transversa, ¿ya? De un tamaño mucho menor, la cual entramos directamente a la zona afectada. Si el tiempo transcurrido es mayor a 48 horas, tenemos alguna duda que puede ser otro cuadro quirúrgico, no estamos seguros que solo sea apéndice, que podemos suponer que puede haber una torsión, un piosalpi, o ha pasado demasiado tiempo, necesitamos una visualización más amplia del abdomen interior. Entonces, para eso hacemos una incisión mediana infraumbilical, pudiendo o teniendo la posibilidad de ampliarla hacia superior y hacer la infraumbilical para poder visualizar su integridad del abdomen, o en algunos casos de peritonitis poder hacer un lavado correcto, porque cuando se perfora salen millones de bacterias y se tornan pus dentro de la cavidad peritoneal. Ahí viene el nombre de peritonitis. Entonces todo eso tenemos que nosotros limpiar. ¿Cómo limpiamos? Lavando. ¿Cómo lavamos? A través de una herida amplia, ¿ya? La cirugía laparoscópica en estos casos se hace en los procesos que la apéndice no ha sido operada, ¿ya? Y la recuperación, como ya sabemos, siempre es mayor. Solo que aquí hay un tema de costo-beneficio, que las apéndices que aún no están perforadas, las incisiones también son pequeñas y los costos son mucho menores, ¿no? La cirugía laparoscópica tiene un costo casi el doble. Entonces, la mayoría de la gente opta nomás por realizar una incisión localizada, como la McBurney o Roque Davis, ¿no? Y en algunos casos, como ya les mencioné, no se puede o se descarta y hay que hacer cirugías abiertas. Inclusive hay casos que se entra por la laparoscopía y adentro se ve que el apéndice está en una posición incómoda, que no se puede trabajar o que hay líquido purulento y se tienen que convertir a cirugías abiertas. Entonces, todas esas cosas hay que informar al paciente para que después no les reprochen, les digan que ustedes le dijeron que era la laparoscopia y que no le hicieron así, ¿no? Hay que aclarar toda la situación. Tengan en cuenta siempre que medicina no es una ciencia exacta, que pueden haber variables dentro del proceso de diagnóstico o intraoperatorio y posterior. Entonces, una vez realizada la intervención quirúrgica, que ya esa es hecha por el cirujano, ¿no?, viene la etapa de recuperación. La etapa de recuperación la hacemos con antibióticos de cefalosporina de primera, segunda, tercera generación, quinolonas, aminoglucósidos para gran negativo, y en algunos casos que sean peritonitis usamos bastante el metronidazol contra los anaerobios, ¿ya?
usamos también algunos medicamentos como la clindamicina para los anedoides. Me voy a averiguar, ¿ya? Cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, a quienes abarca, quinolona, metronidazol y clindamicina. ¿Qué tipo de medicación es y para qué sirve? Porque con eso van a trabajar siempre. Y es bueno que ya lo vayan conociendo. La recuperación en las apéndices no perforadas generalmente dura 2 días de internación, posteriormente 15 días más de recuperación domiciliaria, ¿no? Las peritonitis un poco más, unos 20-25 días, porque la incisión más amplia, el organismo ha estado más afectado, entonces el tiempo de recuperación es mayor. Si la incisión es muy amplia, se recomienda durante 1 año no hacer esfuerzos físicos intensos para que no se produzcan rupturas de las suturas y las posteriores eventraciones en estos casos. ¿Okay? Bueno, eso es todo lo que corresponde a apendicitis, ¿ya? Y así vamos a ir viendo. Bueno, la próxima clase va a ser el día jueves, ¿ya? Que tengan buen día.